Gracias al Eterno, como siempre les digo a todos los que compartimos estos tiempos de lectura y aprendizaje, pues que sea para que crezcamos en el camino de Hashem y que Hashem nos ayude a mejorar cada día. Que el mérito de esta lectura conjunta pues sea también para Israel, para que pronto se extinga la maldad de los enemigos de Israel, sea la paz en Israel y les dé la victoria el Eterno a Israel en estos momentos. Que hubo muy buenas noticias en estos días. Pero bueno, adelante. Empecemos. La Parashá Toldot habla de la vida del patriarca Isaac. La palabra Toldot que se dice que la primera parte de la Parashá y estos son la progenie de Isaac o la generación de Isaac, es decir, Jacob y Esaú, de quien va a hablar esta sección. En realidad, aparentemente esta sección habla de Isaac, pero en realidad habla de Esaú y de Jacob, ¿no? Y vamos a ver un poquito del resumen de la Parashá. La primera parte, la primera lía, habla de los descendientes de Isaac, o de la descendencia de Isaac, de Abraham. Luego, la segunda parte de la lía nos habla de Isaac se asienta en Gerar, ¿no? Cuando los hombres del lugar preguntaron acerca de su mujer, y otra vez le dice que su mujer es su hermana. Esa es la otra parte o de la otra cosa que habla la Parashá. La tercera es de los rebaños y de la disputa entre Abimelech e Isaac y los pozos, ¿no? Esa es la tercera alía. La cuarta, cuando se separa por fin de los amalecitas y encuentra un pozo y le llama Amplitud, termina las contiendas con los pueblos vecinos. Y la quinta alía, con el pacto de no agresión y el casamiento de Esaú. La sexta alía, cuando Isaac bendice a Jacob en lugar de Esaú. Ese es otro tema también de la Parashá. Y cuando el Eterno bendice a Abraham a Isaac y a Jacob para que bendiga la tierra, es decir, la bendición de Abraham la pasa a Isaac e Isaac a Jacob. La séptima alía habla de eso, ¿no? Son los 7 temas principales de la Parashá. Y yo en realidad siempre me quedo en la primera parte. No paso de la primera palabra. Se me hace muy interesante, por ejemplo, la palabra Toldot o generaciones, que también habla de las generaciones de Noé. Entonces yo quisiera en este día, aparte de que habla de las generaciones de Isaac, Esaú y Jacob, que es ya la última generación de los patriarcas, a mí me gustaría hacer un paralelismo con la descendencia de Noah, ¿no? Que también tiene 3 hijos, y uno de ellos es el que continúa con la bendición de Hashem de una manera muy profunda, es decir, sigue los preceptos de Benei Noach, enseña los preceptos de Benei Noach y hace que esos preceptos continúen a lo largo de la historia hasta llegar con Abraham, en donde Abraham ya es ahora sí que un promotor de Hashem, ¿no? De dejar la idolatría y de seguir estos caminos que Hashem había estipulado para el ser humano, y por ende su hijo Isaac, y luego Jacob. Entonces, esta historia de Jacob
eh, me hace mucho paralelo con nosotros como Benei Noah, ¿no? Eh, en nuestra parashá vemos cómo Esaf era más de cacería, más de guerra, más de salir, cazar, que esto no quiere decir que sea malvado, aunque hay midrashim que así lo dicen, pero era un hombre más preocupado por lo material, y Jacob era un hombre más preocupado por lo espiritual, ¿no? El patriarca Jacob era alguien que estaba en la tienda, que estudiaba, que meditaba, que buscaba el camino de Hashem. Recordemos que en ese tiempo las, las leyes que gobernaban la conducta con Hashem eran las 7 leyes de Neinoah. La Torah todavía no se entrega. Esa y la mitzvah de la circuncisión, etcétera, ¿no? A, a Jacob todavía no le tocan en la pierna, entonces todavía ese mandamiento todavía no estaba para el pueblo de Israel. Entonces, en realidad, toda su vida espiritual y de acceso a Hashem era con los 7 preceptos de Benei Noah y el octavo de la circuncisión que se le dio a Abraham. Pero en realidad, en esencia, sus mandamientos eran los de Noah. Entonces, cuando dice que Jacob era un hombre de la tienda, del estudio, estaba meditando y estudiando acerca de estos preceptos de Benei Noah. Y esa es la descendencia de Isaac, que también es la descendencia de Abraham, es decir, la bendición de Abraham recayó en Jacob, o en el patriarca Jacob, porque en realidad continuó con los mandamientos, como Abraham su abuelo y como Isaac su padre. Y esa es la gran bendición que logra tomar el patriarca Jacob para seguir y continuar con esta lucha. Pero ¿por qué yo hago esta referencia con Benei Noah? Precisamente porque nuestro trabajo como Benei Noah, y según lo que yo he aprendido, es involucrarnos en el estudio constante y continuo de nuestras 7 leyes de Benei Noah, sus derivaciones y las buenas conductas. Entonces, esta parashá me hace reflexionar en eso, en cómo Jacob primero tuvo que agarrar al momento de nacer, agarrar el talón de su hermano, ¿no? O queriendo alcanzar la bendición, lo toma. Luego le compra la primogenitura, como también aparece aquí en la parashá, por medio de un potaje rojo, ¿no? Luego recibe la bendición de su padre con la ayuda de su madre, de una forma muy astuta, ¿no? Al final tiene que partir de su casa para buscar esposa, porque así su madre lo estableció y porque sus padres no soportaban a las nueras que tenían ahí por Esaf, ¿no? Todo esto también se podría aplicar a nosotros que no somos hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, nos estamos agarrando del talón de la Torah apenas y tratando de alcanzar la bendición. También tenemos que ser hombres de la tienda, hombres y mujeres de la tienda, del estudio, aprender estos mandamientos, vivirlos constantemente y mejorar nuestra forma de conducta por estos mandamientos, ¿no? Tenemos que ser astutos también para tomar esas bendiciones de una forma correcta y tomarla de los sabios de Israel. Y tenemos que tomar consejo para poder practicar toda esta belleza de la Torah sin transgredir, ¿no? Entonces, todo esto a mí me parece muy equiparable con la parashá, ¿no? Y otra vez sobre nuestros principios, nuestros mandamientos de Benei Noah, ¿no? Es bien padre, por ejemplo, encontrar aquí en la primera parte, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Y fíjense cómo los sabios dicen, al decir que Isaac fue hijo de Abraham, el versículo no tendría ya necesidad de aclarar, perdón, que Abraham fue padre de Isaac. Pero esta redundancia tiene
un motivo. La gente se burlaba diciendo de que Abraham, por su avanzada edad, no era el padre biológico de Isaac. Para evitar sospechas, Hashem hizo que Isaac fuese físicamente idéntico a su padre Abraham, y eso alude el versículo, ¿no? Nuevamente, en el primer versículo tenemos muchísimas cosas que analizar. La Torá quiere darle honor a Abraham y acallar las voces de quien dice que Isaac no era su hijo, y por eso afirma 2 veces que sí era su hijo. Bueno, nosotros también, hay muchas personas que se oponen o que dicen que el movimiento de Bnei Noaj es un invento, que somos noajidas posmodernos, o que somos religiosos, ¿no? Pues en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es afianzarnos a ese nombre de Abraham, a ese hombre que siguió los mandamientos de Hashem, e intentar cumplir esos mandamientos, porque nuestro primer escalón después de reconocernos como Bnei Noaj es llegar a imitar al patriarca Abraham, y luego nuestro siguiente escalón es imitar al patriarca Isaac en sus acciones, en sus mandamientos, ¿no? Y así después tenemos que imitar a Jacob en sus acciones, en sus mandamientos, y así elevarnos poco a poco. Bueno, de igual forma, para callar estas voces, nosotros debemos de aprender a seguir estos 7 preceptos de Bnei Noaj de una manera correcta, exacta y profunda, para que no se distorsione en una religión, en una religiosidad más bien, no en una religión, sino en una religiosidad que viene de otro lado, de otros padres, de otros tiempos, de otras cosas. Tenemos que buscar nuestra semejanza con los 613 mandamientos de los hijos de Israel y nuestros 7 principios de Bnei Noaj, ¿no? Bueno, la parashá continúa. A la edad de 40 años se casó Isaac con Rivka, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo, ¿no? Isaac suplicó a Hashem frente a su esposa porque era estéril. Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Rivka concibió. ¿Ok? Bueno, ya está determinado que Isaac era hijo de Abraham, que se casó con Rivka, pero ahora el problema es que no tenían descendencia, no podían tener descendencia, y entonces juntos Isaac y Rivka le pidieron a Hashem para que les trajera descendencia, ¿correcto? Y concibe Rivka. Aquí hay otra cosa muy, muy, muy padre, porque dice el Midrash que está rezando frente a frente, otro Midrash dice que estaban en el mismo cuarto, pero de lados opuestos, pero el chiste es que estaban en el mismo sentido y los escuchó. Aquí dice que escuchó a su ruego, ¿no? De modo que su esposa Rivka concibió. Dice, Isaac suplicó a Hashem frente a su esposa porque era estéril, y Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Rivka concibió. Es decir, de nueva cuenta, nosotros tenemos que estar unidos pidiéndole a Hashem junto con el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel y para nuestra vida, para que seamos fructíferos en lo que estamos haciendo. No podemos quedarnos impávidos ante lo que está pasando ahora en Israel, y debemos de estar junto con Hashem frente al pueblo de Israel, solicitando misericordia para que dé fruto estos momentos de parto que son muy dolorosos, que dé un fruto maravilloso en el futuro, de paz, etcétera, ¿no? Bueno, sigamos. La parashá dice que los hijos pugnaban dentro de ella, y ella se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Hashem, y Hashem le contestó, dos pueblos hay en tu vientre, y 2 reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino, y el mayor servirá al menor.
cuando se cumplían sus días para dar a luz, resulta que había mellizos en su vientre. Bueno, en primer lugar, tenemos que buscar la voluntad de Hashem cuando tenemos algún problema, alguna dificultad, algo, pero aquí lo importante es entender que Rivka no fue a hablar directamente con Hashem, sino fue a donde se enseñaba acerca de Hashem, donde había Ruach HaKodesh o palabra de Hashem, y ella recibió una instrucción de parte del Ruach HaKodesh, que no es lo mismo que veníamos conociendo en otros lugares, más bien es como un entendimiento profético por parte de alguien que era muy justo y percibía mucho la voluntad de Hashem. Entonces fue y preguntó acerca del problema que tenía en su embarazo, y Hashem, por medio de este mensajero, de este profeta, digamos, no dice profeta en la Torah, pero este mensajero le responde: hay dos pueblos que están pugnando dentro tuyo, y el mayor servirá al menor, ¿no? Desde ese momento ya había una incesante lucha por lograr la bendición entre estos dos hijos, que después sabemos que va a ser Esaf y Jacob. Y bueno, pues nosotros de igual manera tenemos que estar en una incesante lucha nosotros con nuestra naturaleza para mejorar cada día más. Y no como antes pensábamos, ¿no? Que estamos en el pecado y tenemos que recibir ayuda externa. No, aquí estamos hablando de nuestras propias cualidades, buenas y no tan buenas, que deben ser equilibradas para lograr una elevación espiritual, un mejoramiento como persona ante el Eterno. Pero bueno, aquí ya estoy metiéndome más a una interpretación que no debería, pero bueno. Bueno, estos dos pueblos están riñendo. Los sabios de Israel, con el tiempo, designaron a Esaf o a Edom como el Imperio Romano o la cultura occidental, ¿no? Entonces, aquí podemos también entender que hay una disputa entre la cultura occidental y la cultura de la Torah, ¿no? Un preludio, un encuentro, una tensión constante, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, lo importante y lo que yo quería dejar como mensaje es estas tres cosas. Una, que nosotros somos metafóricamente la descendencia de Noah, ¿no? Metafóricamente, porque nos han dicho que Noah es una figura de un hombre justo, recto e íntegro que hace la voluntad de Hashem, ¿no? El Rab Shalem en alguna ocasión nos dio una interpretación acerca de Noah. Nosotros somos esa descendencia, ¿no? Llegamos también a esa descendencia a compartirla con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Podemos llegar a los niveles de Abraham, de Isaac y de Jacob en cumplimiento de nuestros 7 principios? Sí, yo creo que sí. Lo que necesitamos es esforzarnos constantemente, día a día, para aprender bien estos principios, sus derivaciones y los buenos comportamientos que debemos de tener, sin tener que estar nosotros imitando cuestiones que no nos corresponden como Benei Noah, ¿no? En las clases en las lecturas que hacemos, por ejemplo, de Brit Olam, me recuerdo mucho una anécdota que cuenta el Rab Shalem, de que había un hombre que quería hacer la conversión, bueno, que estaba en el camino de la conversión al judaísmo. Este hombre era muy pulcro en el cumplimiento de las mitzvot, y pues solamente como lo hacen los que se están convirtiendo, pues tenía que quebrar la mitzvah para no incurrir en una transgresión, pero lo que quedaba era súper pulcro, era muy puntual, muy especial en cumplir las mitzvot mientras estaba en el camino de la conversión, ¿no?
Cuenta el Rab Shalem que esta persona entró a la mikve, en la circuncisión, entró a la mikve, salió, ¿no? Y bueno, todos muy contentos, Baruch Hashem se convirtió, etcétera. Ya era hijo directo de Abraham, del patriarca Abraham y de Sara, y que creen que empezó a decaer en su pulcritud para hacer los mandamientos, los 613 mandamientos que le correspondían, y ya no era tan puntual en la Torá, y ya medio que estaba cumpliendo o no, total que eh, le costaba mucho más trabajo que antes cumplir los 613 mandamientos. Entonces, el Rab nos decía, pues es que antes este varón no había adquirido la obligatoriedad de los 613 mandamientos de Benei Noach, de 613 mandamientos del pueblo de Israel, y ahora que ya tiene esta obligatoriedad de los 613, ahora su mala inclinación le obliga a no cumplirlos como los venía cumpliendo antes. A mí me quedó muy grabado porque algo muy similar nos sucede a nosotros como Benei, ¿no? Nosotros somos buenísimos para buscar cómo cumplir los 613 mandamientos del pueblo de Israel. Y estamos buscando cómo cumplir las fiestas, y estamos buscando cómo cumplir la tefilá como el pueblo de Israel, y estamos buscando casi, bueno, gracias a Dios ya nos enseñaron que las filacterias, eso no está permitido, pero estamos buscando todo el tiempo cumplir esos 613 mitzvot que le corresponden al pueblo de Israel, y se nos hace muy fácil y fascinante, y lo adoramos, y nos gusta recordar el Shabbat, y prender velas, poner el pan, y más cuando ya nos dicen que si ya entendimos por qué lo vamos a hacer, no estamos felices haciéndolo. Pero de nuestros 7 preceptos, de esos 7 preceptos de los que debemos de profundizar, de los que debemos de ser pulcros en cumplir, que debemos de ser estrictos en cumplir, ¿cómo vamos? Les digo, eso es lo que se nos olvida. Como no tenemos la mala inclinación la obligatoriedad de los 613, se nos hace muy fácil. Y entonces nuestra mala inclinación, etcétera, pues no está bien divertida cuando nos ve cumplir todas estas fiestas y bien preocupados por estas fiestas y olvidándonos de lo que verdaderamente debemos de hacer, pues nuestra mala inclinación está feliz, ¿no? Está muy, muy contenta. Eso es algo de lo que me gustaría y que me parece que esta parashá nos enseña. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ser astutos, ser constantes, ser estudiosos como Jacob para recibir esa bendición en nuestros preceptos. Saber de arriba abajo por qué es la idolatría exactamente, cómo hago idolatría, cómo no hago idolatría, cómo puedo mejorar, cómo bendigo el nombre de Hashem, qué es no robar, ¿no? ¿Qué es no robar de acuerdo al principio de Benei Noach, a sus derivaciones? ¿Y qué es no robar de acuerdo a las normas de nuestras naciones? ¿No? Y así con cada mandamiento, y estar bien vigilantes de cumplir esos mandamientos, de hacer esos mandamientos, los que nos corresponden. ¿Cuánto he mejorado en no hablar de las demás personas, ¿no? ¿Cuánto he mejorado en no robarle el tiempo a las personas? ¿Cuánto he mejorado en no robarle trabajo a mi empleador? ¿Cuánto he mejorado en no robarle a mi gobierno? ¿Cuánto he mejorado en no robarle a mi esposa o a mi familia? ¿Cuánto he mejorado en todo esto que implican no robar, ¿no? ¿Cuánto he mejorado en el cuidado del mundo? ¿Cuánto he mejorado en el cuidado de mi cuerpo? ¿Cuánto he mejorado en el cuidado del medio ambiente? ¿Cuánta misericordia tengo con las criaturas del
de mi sociedad, a mis mascotas, me preocupo por ellas, etcétera, me preocupo por las personas, cuánta sedacá estoy haciendo con mi familia, en mi casa, ¿no? Bueno, igual, ¿qué tanto estoy ayudando a mi matrimonio? ¿Qué tanto estoy respetando a mi esposa, a mi esposo? ¿Qué tanto estoy teniendo paz en mi casa? ¿No? Lo que significa tener un, eh, una vida sexual íntegra, ¿no? ¿Cuán íntegro soy en mi vida sexual? ¿No? ¿Cuántas leyes de mi estado conozco para poder discernir entre lo que es justo y lo que no es justo? Eh, Conozco la constitución de mi país, conozco las leyes penales de mi país, conozco las leyes de tránsito de mi país para poder vivir y decir que cumplo esta norma de los tribunales de justicia, este, y así, con todos los 7 preceptos de Benay Noach, ¿cuánto hemos profundizado en ello? ¿Cuánto nos preocupamos por cumplir con esos 7 preceptos de Benay Noach? Igual que Jacob, hay que generar este hábito de estudiar, este hábito de buscar llegar a tener esta bendición, como Jacob, como el patriarca Jacob, que siempre estuvo en ese objetivo. Dicen los sabios de Israel que él sabía y él quería llegar a esa bendición, a ese nivel espiritual, y se esforzó todos los días de su vida, estudió en la casa de Shem, ¿no? Torah, eso es lo que dicen los sabios, Midrash, no está en la Torah, pero bueno, los sabios nos enseñan eso. Entonces, pues esto es lo que tenemos que hacer, y esto es lo que pienso que la Parashat Toldot de sus generaciones nos quiere enseñar. ¿Por qué? Ya para terminar, porque esta generación de Bnei Noach del 2023, no es la generación de la que van a hablar. La generación de la que van a hablar cuando digan es la generación, el Toldot de Bnei Noach del 2023 va a ser la de nuestros hijos. Van a ser nuestros hijos, así como la Parashá inicia diciendo que es la descendencia de Isaac. Nosotros somos los responsables de que nuestra descendencia sea mencionada en la historia, en la generación siguiente, como esta generación que transformó al mundo. ¿Por medio de qué? Del conocimiento de la Torah. ¿Por medio de qué? De la práctica de los 7 preceptos de Bnei Noach. ¿Por medio de qué? De verdaderamente involucrarse en el trabajo que Hashem nos dio a los Bnei Noach, que es transformar nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país. Esa generación a lo mejor no vamos a ser nosotros, como dice nuestro amigo Rodrigo de la comunidad de Mendoza. Estamos nosotros ahorita poniendo la simiente para que la nueva generación sea la que constituya una generación de justos entre las naciones, que haya entendido y trabajado muy arduamente para construir un mundo mejor junto al pueblo de Israel. Esperemos en Dios que lo podamos ver, pero esta es el Toldot, las generaciones de las que van a hablar. Así como esta parashá habla de las generaciones de Isaac y en realidad habla de Jacob y de Esaú, así que nosotros tengamos un Toldot de nuestra generación y que hable de nuestros hijos, que fueron los que verdaderamente transformaron el mundo, gracias a que nosotros continuamos y pusimos el piso firme para seguir los 7 preceptos de Bnei Noach, de la manera correcta y como los sabios de Israel nos enseñan. Apenas estamos en la primera alía. Bueno, dice la parashá, los hijos punaban dentro de ella y ella se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Hashem, y Hashem le contestó, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 reinos serán separados de tu seno, un reino prevalecerá sobre el otro reino, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, resulta que había mellizos en su vientre. Entonces salió el primero colorado y todo velludo como una manta de pelo,
y lo llamaron Esab. Y después salió su hermano, que tenía la mano aferrada al talón de Esab, y lo llamó con el nombre de Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Y los muchachos crecieron, y Esab era un hombre diestro en la casa, hombre del campo, y Jacob era hombre íntegro que permanecía en las tiendas, es decir, estudiando. Isaac amaba a Esab porque comía de su casa, pero Rivka amaba a Jacob. Y Jacob puso a hervir un guiso cuando Esab llegó del campo exhausto. Bueno, otra parte de la misma alía y de las cosas que debemos bueno, que a mí me llaman la atención es, no sé si es correcto o incorrecto, pero aquí hay un amor de Isaac hacia Esab y un amor de Rivka hacia Jacob. Y creo que aquí algo que también podemos aprender es que no sé si esto lo dice como un halago a Isaac y a Rivka, o queriendo decir, miren, esto es algo que deben de evitar para que no haya rencillas en sus casas, ¿no? No lo sé, pero a mí como Benay Noah me enseña nuevamente que debemos de ser muy equilibrados en las cosas que nos enseñan los sabios de Israel. Es decir, saber exactamente qué nos corresponde y qué no nos corresponde. No tratar de amar más una cosa u otra, sino hacer lo que verdaderamente nos corresponde, entender la sabiduría de Israel de la forma más precisa, ¿no? ¿A qué me refiero? A que debemos de ser equilibrados completamente, y no como Isaac y Rivka que amaban una cosa o la otra, ¿no? Pero bueno, esto también es mío y nada que ver. Bueno, aquí lo siguiente que nos cuenta la parasha es que Jacob estaba haciendo un guiso y Esab llegó del campo muy exhausto y entonces le dijo, dame de comer de este guiso que estás preparando. Y Jacob inteligentemente le dice, bueno, véndeme tu primogenitura y te doy del guiso. Y entonces Esab le dice, bueno, ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Entonces te la doy, ¿no? Y otra vez, desechando la bendición, la gracia o esta cuestión elevada que para la Torah es la primogenitura, esa la desecha como algo que no es importante. Mientras que ya el patriarca Jacob sí lo ve como algo muy importante, ¿no? Y la compra a base de su trabajo en la tienda y de hacer de comer, ¿no? La compra con inteligencia y con su sabiduría, compra esta primogenitura. Entonces nosotros también debemos de ser así de astutos para comprar la primogenitura como justos de entre las naciones. ¿No? Y sabemos que ya no podemos ser, a menos de que entremos en la conversión, pero tenemos que ser sabios para sacar de estos preceptos de Benay Noah lo más importante para recibir la bendición de la forma correcta, no como una religión, sino verdaderamente como este cumplimiento con amor y temor de la Torah, ¿no? Bueno, hay que ser sabios e inteligentes y tomar esta sabiduría. Me recuerda mucho cuando el Talmud dice que el justo de las naciones que estudia Torah en las cosas que le corresponden puede llegar al nivel de un sumo sacerdote, ¿no? Creo que está en Sanedrín 65A o B, no recuerdo, pero se me hace muy importante esto. Jacob era un hombre de la tienda, del estudio. Nos explican los sabios de Israel que cuando hablan de la tienda era
un hombre que le gustaba el estudio. Entonces, si los hijos de Noah, los justos entre las naciones, nos dedicamos a estudiar los 7 preceptos y sus derivaciones en la Torá, conforme a lo que nos corresponde, de manera profunda, vamos a poder llegar a un nivel así como de la primogenitura de Jacob. Entonces, otra vez insisto, estudiar la Torá, las cosas que sí nos son permitidas, nos va a ayudar a recibir bendición. Y otra vez lo traigo de la Parashá, por eso digo, y este estudio es lo que va a hacer que nuestras generaciones entiendan. Si yo les puedo explicar a mis hijas de una manera concreta, sintética, cuáles son sus responsabilidades como Benei Noach, y las enseño a cumplir estas responsabilidades, esa generación ya ni siquiera va a tener la complicación que nosotros tuvimos de si esto es verdad y esto no es verdad, si esto es mentira o no es mentira. Simple y sencillamente ya van a saber cómo hacerlo y va a ser algo más fácil. Bueno, igual, Jacob compra la primogenitura por medio de un plato de lentejas, de comida, y Esab desprecia su linaje, su investidura como primogénito, lo cual pues es muy triste. Bueno, luego dijo Jacob, júramelo, como este día, y se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob le dio a Esab pan y guiso de lentejas, aquel comió, bebió, se levantó y se fue. Y así Esab menospreció su primogenitura, ¿no? Ojalá y no nos pase. Nosotros tenemos algo muy importante en nuestras vidas, que son los 7 preceptos de Benei Noach. Esa es nuestra bendición de Hashem para nosotros, lo cual debería tener un valor supremo para nosotros y no menospreciar, porque son solo 7 mandamientos, y los de Israel, y el pueblo de Israel tiene 613, y nosotros solamente 7, y sus derivaciones. No menospreciemos lo que Hashem nos está dando, no lo vendamos por un plato de lentejas que está preparando el pueblo de Israel. A nosotros nos dieron nuestros 7 preceptos y hay que profundizar en ellos, y hay que trabajar en ellos, y hay que ser sabios en ellos, y hay que cumplirlos con temor y amor y con mucho entusiasmo.